Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es lunes, es 11 de agosto y dentro de tan solo 4 días Donald Trump y Vladimir Putin se van a ver las caras. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia se reunirán este viernes para hablar de la guerra en Ucrania. Lo van a hacer en Alaska, curiosamente un antiguo territorio ruso que Estados Unidos compraba hace siglo y medio. Y la Casa Blanca quiere, ojo, que Zelensky esté en ese encuentro. Ya lo adelantaba la NBC este fin de semana y lo confirmaba hace unas horas en una entrevista el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Uno de los obstáculos más importantes es que Vladimir Putin dijo que nunca se sentaría con Zelensky, el líder de Ucrania, y el presidente ahora ha conseguido que eso cambie. Francamente, estamos en un punto en el que estamos tratando de definir la fecha y el momento en que estos tres líderes podrían sentarse a discutir el fin del conflicto. Veremos si finalmente Zelensky está en ese encuentro o no, esa cita entre Trump y Putin que será el viernes en Alaska y que se antoja crucial para el final de la guerra en Ucrania. Como decimos, no está confirmada en esa reunión la presencia de Zelensky, que ayer insistía en que no va a ceder territorio a Rusia y que cualquier acuerdo sobre Ucrania tiene que contar, decía Zelensky, con la participación de Kiev. El presidente ucraniano que agradecía la declaración conjunta que este domingo firmaban los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Meloni, y el primer ministro polaco, Donald Tusk. Declaración conjunta, por cierto, sin la presencia de España, sin la presencia en la foto de Pedro Sánchez. La reunión ha sido constructiva, se han transmitido todos nuestros mensajes, nuestros argumentos están siendo escuchados. Se está teniendo en cuenta los riesgos, el camino hacia la paz para Ucrania debe determinarse junto con Ucrania. Esto es fundamental, decía Zelensky, y es importante que nuestros enfoques conjuntos y nuestra visión compartida trabajen en favor de la paz. Una posición consolidada, un alto el fuego, el fin de la ocupación, el fin de la guerra, decía en su último mensaje Volodymyr Zelensky. Antes de ese encuentro, que tendrá lugar el viernes, cuando expiraba el plazo impuesto a Rusia por Washington para ejecutar un alto el fuego y demostrar avances hacia el final del conflicto. Un ultimátum que, junto al despliegue de submarinos nucleares de Estados Unidos cerca de Rusia, iba acompañado de posibles sanciones económicas y aranceles a segundos países compradores de petróleo ruso, entre ellos la India, que, como ya les contábamos la semana pasada, va a soportar un arancel del 50% a sus exportaciones. Pendientes de esa cita clave, la del viernes. Las bolsas arrancan la semana con ganancias, extendiendo las subidas de la semana anterior. La mejor semana en 4 meses para el IBEX 35, que subía un 5% y que recuperaba los 14.800 puntos. Hoy el que baja es el precio del petróleo, con la vista puesta en ese encuentro entre Washington y Moscú. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, efectivamente, ese mercado del oro negro es el que está cotizando, sobre todo las tensiones geopolíticas pendientes los operadores de las conversaciones previstas para finales de semana entre Trump y Putin. Veremos a ver si Zelensky, y por supuesto es lo que hoy está extendiendo las caídas en el precio del petróleo. Un Brent que retrocede el 0,62% hasta los $66,18 el barril. Por su parte, el de referencia en Estados Unidos, el West Texas, marca los $63,38, también retrocediendo ese 0,78%. Un escenario de geopolítica que anuncia un enfriamiento en el conflicto de Ucrania y que está impactando en ese mercado del oro negro. También deja su huella en el crudo, en la debilidad
En los datos de inflación de China, el principal importador de petróleo de los últimos días, en medio de señales mediocres de su mejora económica. Y, por supuesto, clave en este escenario lo que pasa en el mercado de divisas, viendo, por supuesto, cómo está respondiendo un mercado que atiende, sin lugar a dudas, ese movimiento euro-dólar. Avanza la divisa comunitaria hasta 1,1668 frente al dólar, mientras que la moneda fiat se estabiliza después de las pérdidas de la semana pasada, mientras los mercados esperan ahora sí el informe clave del IPC de Estados Unidos, que va a llegar este martes de julio. Y ojo, porque el mercado de divisas, si algo atiende, es esa geopolítica, geoeconomía. Mañana vence el plazo para esas negociaciones comerciales entre Washington y Pekín, previsión de que se extienda la tregua, pero de momento, de nuevo, amenazas y exigencias de Donald Trump en Truth Social. Urge al gigante asiático a cuadriplicar la compra de soja de Estados Unidos justo en esa plena cuenta atrás. Un índice dólar que se mantiene estable esta mañana en 98,25 tras una caída del 0,4% de la semana pasada, y frente al yen, ese dólar que se mantiene sin cambios en 147,68 yenes. Hoy, por cierto, con los mercados japoneses cerrados por el Día de la Montaña. En cuanto a lo que anticipan los futuros, vemos subidas moderadas en los futuros europeos. A esta hora vemos con subidas del 0,24% a los futuros del DAX. También los futuros de Wall Street, que vienen de máximos del Nasdaq y cerca del Dow, del S&P, marcando ese hito, también extendiendo subidas del entorno del 0,14%. Y todo esto, por supuesto, ojo, porque entre los protagonistas del día por el lado empresarial veremos lo que pasa con Nvidia, con AMD, después de haber acordado con Washington darle una parte de los ingresos de ciertos chips vendidos en China, y también en medio de la negativa de los de Shenzhen Huang a las acusaciones de China de que sus chips de H20 representan un riesgo para la seguridad nacional. Todo esto en un mercado donde, bajo ese paraguas, el oro también es protagonista. Vemos cómo esta mañana está cotizando esa subida por el lado de la renta variable, y un oro que ahora se está manteniendo en esos 3.425 dólares, viendo cómo esta semana la referencia va a llegar por datos de inflación, lo decíamos, en Estados Unidos, pero también en Europa, en España y Alemania, que va a llegar en el Ecuador de la semana, también Francia, y vamos a conocer datos de crecimiento importante en el Reino Unido y Japón. De hecho, del lado asiático vamos a tener datos de producción industrial en China, en Japón, y también ventas minoristas en el gigante asiático. Resultados claves de Porsche, de ThyssenKrupp, de Carlsberg. Y ojo también esta mañana a lo que estamos viendo en el mercado de criptomonedas. Un hito el que se acaba de convertir en ese Bitcoin, que esta madrugada ha vuelto a superar los $122.000, ahora algo más reducido, después de haber visto que la capitalización del mercado de Bitcoin ha superado a Amazon y alcanza los 2,45 billones, lo que lo clasifica en el sexto lugar entre los activos globales. Así empiezan la semana las bolsas, con esas citas claves de esta semana. Vamos a analizar enseguida con Eduardo Bolinches los principales movimientos que nos está dejando la madrugada de este lunes. Además, estos días, esta semana, en clave empresarial, vamos a estar pendientes del BBVA, que podría anunciar esta semana si sigue adelante o si retira la OPA sobre el BBVA, tras reconocer que han aumentado los riesgos después de la venta de TSB por parte del Banco Sabadell. Todas las opciones están ahora mismo sobre la mesa: desistir sobre la OPA, mantenerla sin cambios o mejorar el precio. De momento, al mercado parece que le gusta que BBVA dude de sus planes, dude de su OPA al Sabadell, porque el viernes subía su acción en bolsa casi un 3%. Hoy, en el plano corporativo, va a ser protagonista Intel. Su consejero delegado va a visitar la Casa Blanca, según publica el Wall Street Journal, una visita que tiene lugar después de que el presidente Donald Trump pidiera su destitución la semana pasada por sus vínculos con China. Van a discutir esos antecedentes personales y profesionales del CEO de Intel, y también podrían hablar sobre la posible colaboración entre la empresa y el gobierno estadounidense. Y también en el foco hoy los semiconductores, porque está publicando esta mañana el Financial Times que Nvidia y
AMD han acordado pagar el 15% de los ingresos por ventas de chips en China al gobierno estadounidense. Todo esto mientras van a seguir esta semana las negociaciones comerciales y desde Washington el secretario del Tesoro Scott Bessent abre la puerta a un recorte de los aranceles recíprocos si Estados Unidos logra reequilibrar su déficit comercial. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. En una entrevista al diario japonés Nikkei, Bessent señala que el objetivo principal del uso de aranceles por parte del gobierno de Trump es reequilibrar el déficit por cuenta corriente, que en 2024 ascendió a 1,18 billones de dólares. En cuanto a las negociaciones con países con los que Washington aún no ha alcanzado un acuerdo comercial, apuntó a que a finales de octubre como fecha para haber terminado con la mayoría de ellos, y sobre China califica de difíciles las negociaciones con Pekín, ya que el gigante asiático dice es una economía no de mercado. Pendientes también este lunes de la situación en Oriente Próximo y de los planes de Israel en la franja. Netanyahu dice que pronto comenzará una nueva ofensiva en Gaza. Palabras del primer ministro israelí, que en las últimas horas ha hablado por teléfono con Donald Trump, con quien ha discutido sobre los planes de Israel para atacar los bastiones restantes de Hamás en Gaza, con el fin de lograr el fin de la guerra, la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. En clave empresarial, ante la negativa de Hamás de poner las armas, Israel no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamás. El jueves pasado, el Gabinete de Seguridad de Israel ordenó desmantelar los 2 bastiones restantes de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales. Contrariamente a las afirmaciones falsas, esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de terminarla rápidamente, decía Netanyahu. Además, esta madrugada hemos conocido que Australia podría anunciar su decisión de reconocer un Estado palestino en cuestión de días, uniéndose a países como Reino Unido, Canadá y Francia. Ahora sí, en clave empresarial pendiente, soy también Hugo de Duro Felguera, que va a firmar el expediente de regulación de empleo, el ERE, con los sindicatos. Sí, un ajuste que afectará finalmente a 180 trabajadores, lo que supone casi el 12% de la plantilla de casi 1.400 empleados. La cifra supone una reducción del 27% respecto a la propuesta inicial, que contemplaba 249 salidas. El acuerdo incluye una mejora en las indemnizaciones, que se fijan en 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades frente a las condiciones legales mínimas de 20 días y 12 mensualidades. La medida se implementará hasta junio de 2026. Estados Unidos además exige al gobierno español que termine sus contratos con Huawei. Ultimátum de Washington, que exige al Ejecutivo español romper lazos comerciales con la tecnológica china, advirtiendo que limitará el intercambio de inteligencia clave para la seguridad occidental si no se cumple la demanda. Y terminamos con otro asunto que va a marcar la actualidad de este lunes, en el que empiezan las derivaciones de menores inmigrantes. El gobierno empezará este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la península. Y también aquí en España seguimos pendientes de los incendios en León y Zamora, que han obligado a desalojar a 1.400 personas de varias localidades. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Predominará la estabilidad en casi todo el país, con cielos despejados o poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas y nieblas en Ceuta, Melilla y zonas costeras del noroeste. Por la tarde se espera nubosidad de evolución en el norte peninsular, meseta sur y sierras del sureste, con posibilidad de chubascos y tormentas, sobre todo en zonas montañosas y el Pirineo. Las temperaturas máximas en ascenso en el Mediterráneo, Valle del Ebro y Andalucía occidental. En descenso en Canarias y en el noroeste peninsular. Se superarán los 35 grados en la mayor parte del país y los 40 en zonas del sur peninsular, nordeste y Canarias orientales. Las mínimas en aumento en Levante, Ebro y Cantábrico oriental, superando los 20 y 22 grados en general. Incluso los 25 en Baleares, gran parte de la península y Canarias localmente hasta 30 grados. En este último archipiélago, vientos flojos en general, con algunos fuertes en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana, hoy con José Luis Fernández Santillana, con Carlos Tobías y con Ismael García Santos. Vamos a analizar también cómo arrancan la semana las bolsas y lo más importante de esta semana, principales movimientos y compañías a tener en cuenta. Lo vamos a hacer con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, a las 7:35 de la mañana, y cuando abran los mercados europeos va a estar con nosotros Rodrigo Villanueva, que es gestor en Attitude Small Caps, y a partir de las 9:30, consultorio de bolsa, hoy con Pepe Bainat, director de bolsas y futuros.com. Consultas al 915331851, al WhatsApp 609224716 o a nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7:16 de la mañana, es una hora menos en Canarias. Vamos a poner en orden todo lo que están generando ya los mercados en este comienzo de la semana, con las citas claves también, muy pendientes de las cifras de inflación que se publican mañana en Estados Unidos y que vamos a conocer en otros países europeos también a lo largo de esta semana, y cifras de PIB, por ejemplo, importantes, las que nos van a llegar desde Japón. Pendiente de todos esos datos, pendiente también de la geopolítica, con esa reunión viernes entre Trump y Putin a la espera de si se confirma o no la participación del presidente ucraniano Zelensky. Tenemos hoy al euro subiendo casi un 0,3% frente al dólar. Vuelvo a mirar de nuevo a esa barrera de 1,17. Tenemos la paridad ahora mismo en 1,1671, el cruce entre ambas divisas, en una mañana en la que está cayendo el precio del petróleo, recortes de algo más de medio punto para los futuros del Brent y del West Texas. Ojo al Brent, que sigue cotizando por debajo de esa barrera de $67, con los futuros apuntando hoy a un comienzo de la semana alcista. Así lo indican, al menos Hugo, hasta hora de la mañana, los futuros estadounidenses. ¿Cómo vienen? Así es, porque vienen en verde, el Dow Jones subiendo un 0,16%, el S&P 500 arriba un 0,12% y también sube un 0,11% el Nasdaq 100. Futuros europeos también apuntan a apertura alcista. Tenemos al futuro del DAX ahora mismo avanzando un 0,23%. Futuro de los Stock 50 también subiendo un 0,17%. Recordemos que el IBEX cerraba la semana por encima de 14.800 puntos. Ahora vamos con esa crónica de la última sesión de la del viernes. Miramos a las citas más importantes en la bolsa española durante los próximos días. 7:18. Comenzamos mirando a Asia. Y lo hacemos mirando a los principales índices asiáticos en este arranque de la semana, con Japón cerrado por festivo. El resto, ¿cómo se están moviendo ahora mismo, Eva? Pues vemos como los principales movimientos son moderados y de subidas. Tenemos al Hansen de Hong Kong subiendo un 0,09%. Por su parte, tenemos al índice de Shanghái con subidas del 0,45%, mientras que, por ejemplo, en India, el Nifty 50 también está avanzando ese 0,35%. Como decías, el índice Nikkei está cerrado por ese día de la montaña y vemos como el gran protagonismo se escribe en Australia, que ve nuevos máximos históricos. El SP/ASX 200 ha subido un 0,5%, mientras los inversores apuestan a que el Banco de Reserva de Australia va a recortar tipos de interés en su reunión de política monetaria de esta semana. Los mercados esperan que el Banco Central reduzca la tasa de efectivo en 25 puntos básicos hasta el 3,60% este martes. Y ojo, por supuesto, con la mirada puesta mañana esas negociaciones Washington y Pekín. Se prevé que se extienda la tregua de momento
el vicepresidente estadounidense lo que ha dicho cuando ha sido preguntado en la Fox en si se podrían ver y esperar amenazas arancelarias como las de Rusia, ha dicho que es muy diferente, que la relación afecta a muchos otros aspectos que no tienen nada que ver con la situación rusa. Eso es lo que está pasando ahora mismo en las bolsas asiáticas, en Asia, donde el sector tecnológico EVA vuelve a ser protagonista. Nos fijamos en SK Hynix, que se dispara tras lanzar sus previsiones para el mercado de la inteligencia artificial en el próximo lustro. Pues sí, ni más ni menos lo que acaba de decir el proveedor de iPhones en su ensamblador, es que precisamente ese mercado de chips de memoria de la inteligencia artificial va a crecer un 30% de forma anual hasta 2030. Una noticia que está impulsando sus títulos más de un 3%, según la información publicada por Reuters. Allí en Japón, Noticias SoftBank ya ha seleccionado a los bancos para la salida a bolsa en Estados Unidos de su aplicación de pagos PayPay. Pues sí, SoftBank, ese conglomerado inversor, ha seleccionado bancos de inversión para ayudar a organizar una posible OPI en Estados Unidos para ese operador de aplicaciones de pagos Nippon. Según ha informado Reuters, los bancos que lideran esos preparativos para la cotización son Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group y Morgan Stanley. La oferta de PayPay podría recaudar más de $2.000 millones de inversores en una operación que, según apuntan, podría tener lugar en el último trimestre de este año. PayPay jugó un papel importante al alentar a los consumidores japoneses a abandonar su antigua preferencia por el efectivo al ofrecer reembolsos en los pagos realizados a través de la aplicación móvil. Miramos también a las acciones de litio chinas y australianas que suben después de la suspensión de las operaciones de la mina de CATL. El motivo: se relaja el temor a la sobreoferta. Pues sí, los productores de litio en China y en Australia se están viendo impulsados precisamente por esas expectativas que se desatan al ver que el gigante de baterías CATL ha suspendido operaciones en la mina de Xianxiao, en la provincia de Shanxi, debido a una licencia vencida. Una suspensión que genera optimismo de la parada de producción del proveedor de Tesla, porque podría aliviar las preocupaciones de sobreoferta en el mercado del litio impulsado por la desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos. Vemos a títulos del litio como Ganfeng Lithium disparándose un 8%, Tianqi Lithium 10% o, por ejemplo, en Australia, Liontown Resources subiendo un 25%. ...7:22, vámonos hasta Estados Unidos, donde el viernes al cierre vimos de nuevo máximos históricos que no han llevado, por ejemplo, a casas de análisis como Morgan Stanley a perder el optimismo sobre la bolsa americana. Los analistas de la firma de Morgan Stanley siguen apostando por el potencial de la renta variable estadounidense, a pesar de que los principales indicadores de Wall Street cerraban en máximos históricos. Sesión alcista, Hugo, la del viernes en Estados Unidos, con el Dow Jones avanzando un 0,47%, S&P 500 arriba un 0,78% y el Nasdaq subiendo casi un punto porcentual. Los mercados se ven impulsados por los posibles recortes tipos por parte de la Fed, que cada vez parecen más cerca de cumplirse, con el objetivo de contrarrestar la desaceleración económica de Estados Unidos. Pendientes de cuántas bajadas de tipos habrá en Estados Unidos. Ya saben que las posiciones ahora mismo están encontradas entre los que apuestan porque pueda haber una rebaja o los que apuestan por los que pueda haber más de una, 4 hasta incluso, como les decíamos la semana pasada, que es lo que estaban apostando algunas casas de análisis. Vamos con protagonistas empresariales. Hoy el foco puesto en los semiconductores tras esa noticia que conocíamos esta madrugada de que Nvidia y AMD han acordado darle al gobierno de Estados Unidos una parte de los ingresos provenientes de ciertos chips vendidos en China, según informa en Financial Times, en un acuerdo sin precedentes con la Casa Blanca. A cambio del 15% de los ingresos por las ventas de chips, los dos fabricantes de chips recibirán licencias de exportación para vender los chips H20 de Nvidia y MI308 de AMD en China. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se reunió con Trump la semana pasada y en un comunicado Nvidia dijo al Financial Times: seguimos las reglas que establece el gobierno de Estados Unidos para nuestra participación en los mercados mundiales. Por otro lado, más noticias. La empresa de transferencias de dinero Western Union
adquirirá Intermex, una firma estadounidense que se centra en transferencias de pagos a América Latina y el Caribe. La operación oscilará los $500 millones. En cuestión de resultados empresariales, destaca Under Armour que sus acciones se desplomaron más de un 18% después de presentar unas pérdidas de $2,6 millones. Por su parte, Wendy's ha recortado sus perspectivas de ventas globales para todo el año, mientras la cadena de hamburguesas lidia con presiones en los costes de insumos y una caída del tráfico en Estados Unidos. La compañía de comida rápida subió un 1,31% el viernes. Ya saben que hoy va a ser protagonista en el plano empresarial también Intel. Su consejero delegado se espera que visite hoy la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump después de que el presidente estadounidense pidiera su dimisión la pasada semana por los vínculos del CEO de Intel, con empresas chinas. En la agenda del lunes viene despejada hoy en Estados Unidos, Hugo, así que miramos a los próximos días para ver dónde van a estar las claves en Wall Street, las referencias más importantes que tienen que vigilar los inversores. El martes se conocerá la evolución de la tasa de variación del IPC general y el índice NFIB de confianza de las pequeñas empresas del mes de julio. Por su parte, el miércoles destacará la tendencia de las solicitudes semanales de hipotecas. Al día siguiente, el protagonismo se centrará en las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y el índice de precios de producción de julio. Para terminar la semana, será relevante la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de agosto, el comportamiento de la cifra de producción industrial y la evolución de las ventas minoristas de julio, el Empire manufacturero de agosto y el índice de precios de producción, además de la capacidad utilizada de julio. En el ámbito empresarial será relevante la presentación de resultados de Cardinal Health, de Aramco, Applied Materials, entre otros. $7.25, miramos a Europa, donde los futuros siguen adelantando una apertura alcista, siguen en verde, ¿va hasta ahora? Pues sí, efectivamente ese es el escenario que estamos barajando para esta apertura de sesión. Futuros muy moderados, pero subidas es lo que estamos viendo en esos futuros bursátiles. Un DAX en Frankfurt que avanza esta mañana en torno a ese 0,20%, escribiendo lo que va a ser el arranque de sesión, 0,25%. También vemos precisamente subidas en el Eurostock 50 del 0,17% y viendo sin lugar a dudas cómo la tendencia es positiva, mientras los inversores están pendientes de esa geopolítica, la mirada, por supuesto, desde Europa, en esas conversaciones donde Europa no está invitada, Rusia y Estados Unidos, que hablarán en el viernes en Alaska. También la política arancelaria en el punto de mira, por supuesto, en la espera de las grandes referencias macroeconómicas que van a despertar la atención de los inversores, con permiso de los datos de precios en Estados Unidos. Aquí en Europa vamos a tener el miércoles España y Alemania, también Francia va a apuntar sus datos de inflación el jueves y vamos a ver datos de crecimiento fuera del euro en el Reino Unido. También protagonistas también lo que va a ser ya las últimas grandes protagonistas en cuentas de resultados, mirando automovilísticas, mirando siderúrgicas, y vamos a ver títulos como puede ser Porsche o ThyssenKrupp. Pues todo esto en un mercado que sigue al alza, que sigue en verde. Tuvimos cierre positivo la semana pasada en las bolsas europeas, un IBEX 35 por encima de los 14.800 puntos, cerraba con una subida el viernes del 0,91% y abre desde los 14.824 enteros. Eran los títulos de ArcelorMittal los que lideraban las ganancias en nuestro selectivo, subida de más del 3%. Buen tono también para la banca, con BBVA subiendo casi un 3%, un 2,87%. Celebra el mercado que dude sobre si va a seguir adelante o no con esa OPA sobre el Banco Sabadell. Esta semana podría conocerse si definitivamente sigue adelante o da un paso atrás y retira esa oferta. También en verde, con subidas de más del 2,5%, veíamos a los títulos de Unicaja Banco o de Merlin Properties. En negativo, lo peor se lo llevaba Indra, que cedía más de un 2%. Todos los indicadores en Europa cerraban en verde, a excepción del DAX, que recortaba un 0,1%. Como les contábamos aquí el viernes, se le atragantaron algunos resultados a la bolsa alemana, sobre todo los de Múnich Re, que lideraba las caídas con esos recortes de casi el 7%. La empresa bajista que destacaba por sus caídas el pasado viernes. Vamos con protagonistas para hoy, para esta semana, en las bolsas europeas. Además de mirar a la BBVA, vamos a mirar
mirar hoy nombre propio en el mercado español. Eva Duro Felguera firma este lunes el ERE con los sindicatos. Pues sí, estaba previsto en el calendario un ajuste que finalmente va a afectar a 180 trabajadores. Es un 12% de su fuerza obrera, su plantilla de casi 1.400 empleados y supone una reducción del 27% respecto a la propuesta inicial que estimaba 249 salidas. El acuerdo incluye una mejora en las indemnizaciones. Son 25 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades frente a lo que eran las condiciones exigidas legales mínimas de 20 días y 12 mensualidades, una medida que se va a implementar hasta junio de 2026. Entre tanto, y en medio de las tensiones en geopolítica, como estamos contando, Estados Unidos que exige a España que termine sus contratos con Huawei, un ultimátum que exige al Ejecutivo romper lazos comerciales con la tecnológica china, advirtiendo que limitará el intercambio de inteligencia clave para la seguridad occidental si no se cumple la demanda. Y también atención a lo que han dicho los expertos de Bank of America después de identificar el crecimiento de la confianza en el real estate europeo. Dice que el sector ha superado las expectativas por ocupación y costes financieros y la mirada está puesta ahora en Colonial, sobre la que fija una recomendación de compra y un precio objetivo de 6,7 euros. Sobre ella ha elevado una estimación del BPA en un 3% y dice que se mantiene en el rango alto de las previsiones de la compañía para el ejercicio y un 4% por encima del consenso. Vamos con nombres propios del día. Por ejemplo, Bolsa Española pendientes hoy de ACS. Acabamos de conocer que ha llegado a un acuerdo con Vinci para resolver determinadas cláusulas relacionadas con la venta de Cobra. Y vamos a mirar también, Eva, en Europa a Novartis, protagonista por sus ensayos, mientras que Suiza en el punto de mira por ese arancel que todavía negocia con Estados Unidos. Pues así es, de hecho los funcionarios del gobierno de Suiza están buscando conversaciones con altos ejecutivos de Novartis, también con Roche, para ver esa cumbre de crisis sobre el futuro de la industria farmacéutica nacional. Contacto con los fabricantes locales de medicamentos para discutir esa situación a la espera de que el país se vea más afectado por los gravámenes estadounidenses del mundo desarrollado y clave por lo que han sido los avances de sus ensayos clínicos de fase 3 de ianalumab, que han cumplido el criterio de valoración principal de pacientes con enfermedad de Sjögren. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. A estas alturas y después de tantas curiosidades, ¿cómo es posible que todavía no hayamos investigado sobre datos que no conocíamos en Wall Street? Wall Street es el corazón financiero de Nueva York y prácticamente del mundo por su relevancia internacional. A las 9:30 suena la campana que da comienzo a las negociaciones y a las 4 de la tarde vuelve para sonar indicando el cierre de estas. La calle Wall Street da también nombre a uno de los periódicos con mayor influencia del mundo, el Wall Street Journal. Hasta su traslado en 2008, su sede se encontraba en el corazón del distrito financiero, muy cerca de la bolsa.
El emblema de Wall Street es el toro de bronce de 3.200 kilos. El animal símbolo del alza en Wall Street se muestra doblando sus patas delanteras y con la cabeza agachada de manera amenazante, representando fuerza y poder. En el distrito financiero encontramos otro edificio emblemático, el Banco de la Reserva Federal, que posee la caja fuerte más grande en el mundo, custodiada a 25 metros por debajo de la superficie. Wall Street encierra aún un misterio sin resolver. El 16 de septiembre de 1920 a las 12:01, el corazón del distrito financiero se detuvo. Una bomba colocada en un carro tirado por caballos explotaba, acabando con la vida de 38 personas y dejando alrededor de 400 heridos. El FBI cerró el caso sin encontrar a los autores del atentado. Desde sus comienzos, el transcurrir de Wall Street ha estado marcado por los vaivenes de la historia norteamericana. Ha vivido momentos tan convulsos como la devastadora caída del mercado de valores durante el crack del 29 o la quiebra de Lehman Brothers, marcando el ritmo de las acciones en sintonía con la historia. El primer análisis de la mañana. Arrancamos la semana aquí en Capital Intereconomía con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, encantado de saludarte. Oye, que esto sigue el optimismo, siguen las subidas en la renta variable, siguen las subidas en las bolsas. Tuvimos una buena semana en general en Europa, tuvimos una buena semana en Estados Unidos recuperando máximos históricos. Tenemos máximos históricos, como nos contaba ahora Eva, en las bolsas australianas. Hoy las japonesas cerradas por festivo, pero los futuros también apuntan a subidas. ¿Esto va a parar en algún momento? Bueno, algún día parará, ¿no? Obviamente, pero de eso se trata, ¿no? La bolsa, ¿no? Subir, bajar, generar dientes de sierra y estructuras, en este caso alcistas, porque estamos en un entorno de mercado alcista. Y es que le queda el gran aliciente, ¿no? El inicio de la bajada de tipos de interés, con datos de empleo malos, pues obviamente hace pensar que ya la FED está obligada a bajar a iniciar la bajada de tipos de interés en la próxima reunión del mes de septiembre, el próximo mes, ¿no? Por lo tanto, este es el aliciente junto con estos acuerdos que, bueno, poco a poco se van llegando con Estados Unidos por el tema de los aranceles, pues también son otro de los grandes alicientes. Como bien decías, máximos históricos en base cierres, que no en formato intradiario para el S&P 500, para el Nasdaq, pendiente, como suele ser habitual últimamente, por lo menos en el último año y medio, el Dow Jones, que le cuesta un poquito más seguir la estela de sus hermanos. Y aquí en Europa, pues más de lo mismo. Todos contentos porque vemos que Estados Unidos no gira. Así que eso es lo que hay. Y en el caso del IBEX 35, pues bueno, en principio, pues con ganas, no se ve ningún tipo de debilidad por ningún sitio. Con ganas de seguir, porque si cogemos lo que ha hecho el IBEX, también es para quitarse el sombrero. Primero, porque no nos podemos olvidar que el IBEX también está en máximos históricos, si cogemos el índice teniendo en cuenta los dividendos. Pero eso no lo solemos hacer, nos fijamos en el IBEX puro y duro, ¿no? En el IBEX 35. Bueno, pues aún así tampoco hay que quitarle méritos, porque arrancó un movimiento muy fuerte tras los aranceles, la caída de los aranceles que fue rápidamente anulado, arrancaba, como digo, desde la zona de los 11.650 aproximadamente, no puso freno hasta la zona de los 14.360 y a partir de ahí sí que es cierto que ha hecho una consolidación. Bueno, esto es muy bueno porque después de semejante subida que consolide el índice tan arriba sin descolgarse mucho y al final ha roto por la parte de arriba, bueno, pues esto, el claro mensaje es muy sencillo. Resistencia brutal, finalmente rota al alza, ahora reconvertida en soporte. Por lo tanto, cuando vengan las maldades, cuando vengan las ganas de corregir, porque el mercado esté muy sobrecomprado, habrá que tener en cuenta que esa zona que tanto nos costó desde mediados del mes de mayo, como actuando de resistencia y por lo tanto nos costó mucho superar, ahora mismo se presentará como una gran zona de soporte, 14.370 aproximadamente. Así que cuanto más colchón de puntos tengamos sobre ese nivel, pues mejor, porque más difícil va a ser que se ponga a prueba y por lo tanto menos tensión tendrá esa zona. Pero es realmente lo realmente importante está ahí, ¿no? Que sigamos viendo cotizaciones por encima de esos 14.000
370 aproximadamente. Desde el punto de vista de contexto, desde el punto de vista de referencias, desde el punto de vista macro, ¿qué va a ser lo más importante, Bolinches, esta semana en los mercados? ¿Qué es lo que hay que vigilar? Bueno, seguimos viendo empresas, pero ya prácticamente todo está, bueno, queda Nvidia y algún monstruo que otro importante, pero en principio datos macro, es decir, ese aparente arrinconamiento a la Reserva Federal estadounidense de iniciar las bajadas de tipos de interés en el mes de septiembre, que vaya más, es decir, que no vengan datos ahora mismo que denoten que la economía va como un tiro, que va como un cohete, como dicen otros por aquí, por España, y allí esto pues les dé otra vez otro balón de oxígeno, sobre todo para el enrocamiento mayor de Jerome Powell, que es el que quiere escuchar primero el efecto de la inflación. Y este último es el único que le puede poner pues ese palo en la rueda, ¿no? Es decir, que efectivamente los aranceles que realmente van a comenzar a surgir efecto ahora en el mes de agosto, pues vean efectivamente que la inflación efectivamente pues está subiendo, y en la medida que lo haga un par de décimas por encima de lo esperado, pues esto sería catastrófico. El mercado corregiría, mercado de valores, y obviamente pues ahí volveríamos a ver niveles importantes del oro, sobre todo, que para mí es el principal indicador de si vamos a tener problemas o no desde el punto de vista de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, un oro que está ahí a las puertas de los 3.400 mucho, prácticamente 3.500, pues bueno, es lo único que hay que ver si efectivamente rompe máximos históricos o no los rompe, ¿no? Esa zona de los 3.440 en base cierres es lo que nos falta para romper y marcar nuevos máximos históricos. Al igual que el IBEX, subida brutal, consolidación en la parte alta y venga a golpear la zona de resistencias donde finalmente acabará rompiendo al alza, o esa es la idea. Mientras tanto, la pauta de mínimos crecientes esté nuevamente creciente, como digo, y en el peor de los casos lateralizada. Por lo tanto, mientras que no perdamos los 3.250, pues eso, consolidación, igual que veíamos antes del gráfico del IBEX 35, consolidación después de unas subidas brutales. Hoy la vista, Bolinches, se nos va esta mañana al precio del petróleo. Tenemos caídas de torno al medio punto para los futuros del Brent y del West Texas, pendientes de esa reunión de este viernes entre Trump y Putin, con esas sanciones también, esos aranceles a los países que compran petróleo a Moscú. Tenemos por debajo de los $66.50, por ejemplo, ahora mismo cotizando el futuro del Brent. ¿Dónde está el suelo? ¿Qué vaticinas, Bolinches, para el petróleo? Bueno, en principio también estaba intentando consolidar una zona de soporte, no perderla y bueno, se está poniendo en aprieto, ¿no? Hay una zona realmente de pivote, concretamente los 64.95. Podemos redondear zona amplia en $65. Es lo que puso freno a la caída de junio, de 2 días brutales, y a partir de ahí el mercado le ha costado muchísimo rebotar, tanto que no ha llegado ni mucho menos a los niveles previos, ¿no? Bueno, pues ahí se va a tentar esa zona de ahí, ¿no? 64.90, por lo tanto, nivel que no debe perder, porque de lo contrario, pues seguirá corrigiendo. Yo me atrevería a adelantar acontecimientos y decir que no va a aguantar el 64.95 y que sí que va a continuar bajando, ¿no? Y por lo tanto nos veremos en breve en la zona de 61, 60,90. Estamos hablando de referencia del barril de petróleo Brent europeo, ¿no? Entonces, bueno, no le veo ningún aliciente dentro de ese, vamos a llamar, apagamiento de la economía alemana, francesa, que a duras penas está intentando mantener el tipo. En las divisas, yo creo que va a seguir bajando. En las divisas, Bolinches, ¿hacia dónde ves el movimiento del dólar ahora mismo? En su cruce frente al euro, mirando por aquí el gráfico, hemos visto un poquito de todo en el último mes, mientras se han negociado acuerdos comerciales, hasta el punto de bajar de 1,14. Tengo por aquí el mínimo, que no sé si fue del 1 de agosto de las últimas sesiones, 1,14,12. Lo tenemos hoy de nuevo por encima de 1,16, mirando al 1,17, 1,1668, subida del euro y del 0,25% frente al dólar. ¿Qué te dice el gráfico? ¿Cómo lo ves? Bueno, a corto plazo, problemas para acercarse. Yo creo que no va a poder acercarse al 1,1774, tiene que apagarse un poquito antes, pero también es verdad que tiene una inercia a subir y por lo tanto al final acabará no solo acercándose, sino también superando esa zona y marcando nuevos máximos anuales. Los máximos anuales en formato intradiario los tienen 1,1831. ¿Por qué?
porque dentro de un entorno de coyuntura lógica, bajada de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense, esto lo que va a hacer es inyectar más debilidad al dólar americano y, por lo tanto, puesto este efecto en un gráfico par euro-dólar es alcista. A pesar de haber visto pues un comportamiento tan nefasto en los últimos meses, ¿no? Una línea tendencial ascendente, rota, pullbackeada, completado el pullback y que, bueno, tras marcar un nuevo mínimo decreciente, ahora la reacción alcista no solo reconquista la media móvil de medio plazo, que esto pues sí que ha despistado a más de uno, recuperando ese 1,16, pero yo creo que al final esto está condenado a irse a 1,23,5 aproximadamente. Si tenemos un poquito de memoria, ese 1,23,5 nos vamos a referencias aproximadamente pues del año 2021. Y bueno, pues eso es debilidad, sin lugar a dudas, del dólar americano. Termino mirando a empresas, Bolinches, BVA. ¿Cuántas posibilidades le das que retire la OPA? Algo que podríamos conocer incluso esta misma semana. Todo está sobre la mesa. Es que hace más de un año dije que no. Hace más de un año dije que no iba a haber OPA, ¿no? Primero, sencillamente porque el gobierno no quería. Y obviamente pues se ha encargado de poner todos los palos para que así sea. Y aparentemente creo que lo ha conseguido. Más allá de eso, pues bueno, yo creo que lo que deberían ir haciendo es pues ir comprando en el mercado hasta llegar al tope y en el que se vean obligados a lanzar una OPA por temas legales. Y ya está. Pero perdieron su momento. Tuvimos un momento en el que Sabadell estaba a menos de €1. Sacan la OPA cuando ya prácticamente estaba en 2,5. Y bueno, pues esto junto con la gran negativa por parte del gobierno, y el Consejo de Ministros tenía la última palabra, pues bueno, han puesto una operación difícil y difícil tiene Torres ahora salir de este enrollo, ¿no? Pero sí, es cierto que se complica y mucho y la lógica es que haya retirada de banda. Termino. ¿Qué valores tienes en el radar ahora mismo? No sé si en cartera tienes mucho o poco, pero ¿qué estás siguiendo? Pues agosto no me gusta. Me gusta más estar en la piscina, en la playa y estar tranquilo, ¿no? Y por lo tanto hemos aligerado mucho la cartera, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos no me ha ido tan bien esa retirada por una intención clara de recomprar, pero que no se ha dado todavía la oportunidad. Y en otros he hecho bien de quedarme, ¿no? Tipo Apple, Microsoft, en principio también. Entonces, bueno, mis intenciones son esperar una corrección. Agosto, primera parte de septiembre son meses de volatilidad debido al bajo volumen que se negocia y cualquier susto, pues bueno, tiende a amplificarse. Y bueno, pues ahí estoy con un carro de liquidez, con la escopeta bien cargada para comprar valores de calidad y que ya te adelanto que los tiros van a ir también por más tecnologías, siete magníficas. Aunque, pues bueno, vea pues que un BBVA va como una moto y, bueno, pues cualquier corrección pues habrá que también, pero bueno, ahí esperemos que haya retirada y que el valor quede algo penalizado para entrar un poquito más. El sectorial bancario todavía se le puede exprimir un poquito más y al final acabaremos todos en el sectorial eléctrico, pero el proceso es tan lento que hay mucho tiempo hasta que lleguemos a pensar ya en las subas y en el cambio de año. Creo que hay tiempo de hacer el cambio banca por eléctricas y por lo tanto prisa ninguna. Tomamos nota. Vamos a ver si tenemos una semana más o menos tranquila. Siempre habrá cositas donde rascar, pendientes, como decíamos esta semana, de los datos de inflación, a ver qué nos dicen y a ver cómo los digiere la Reserva Federal, sobre todo desde Estados Unidos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, un placer. Como siempre, gracias por empezar la semana con nosotros, por madrugar aquí en Radio Intereconomía. Que vaya bien el día, buen negocio. Venga, que vaya bien también. Saludos. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Mensaje de Marga para sus jefes.
Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 10 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a cerrar esta primera hora de la mañana, del lunes y de la semana aquí en Capital Intereconomía. Antes de llegar a las 8 y volver a actualizar toda la información, por contarles por dónde viene el día, por dónde viene este lunes 11 de agosto. Digo que vamos a completar la información con la prensa. Y empezamos con la prensa económica. Y con la portada del diario Expansión, donde lo más destacado hoy es para el sector automóvil. Dice que Ford, Peugeot y Skoda desatan una guerra de precios. Añade que la competencia impulsada por los coches chinos lleva a descuentos récord. Habla también de cómo invertirá Apple los 600.000 millones de dólares en Estados Unidos y hace referencia también el diario Expansión en su portada a las 9 elecciones de OPAs hostiles para BBVA y Unicredit. Fotografía para Ana Botí, la presidenta del Santander. También fotografía para Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. Dice que Santander y BBVA beneficios de 1.700 millones a sus socios. Vamos con la portada del Economista, hoy edición de Superlunes en digital. Lo más destacado para tema impuestos, dice que el IRPF sin ajustar al IPC anula el alza de los sueldos desde 2023 y añade que los salarios tributan un 2,2% más por no actualizar los tramos de ese impuesto. Dice también la portada del Economista, aumento récord de las jubilaciones, 40.000 más solo entre enero y junio. También leemos en la portada del Economista que España se expone a más aranceles tras su desplante a los cazas de Estados Unidos. Dice que Trump podrá elevar la tasa general o castigar a productos específicos y también habla de retail la portada de El Economista. Inditex, Mango, Tendam y H&M acaparan el 40% del mercado textil español. Dice que el pequeño comercio agudiza su retroceso. En clave empresarial, un par de asuntos más en El Economista. Robi fabricará las vacunas de la australiana CSL y Repsol asegura el agua para su electrolizadora murciana. Vamos con la prensa nacional, prensa internacional, que nos cuentan esta mañana Hugo Alonso y Javier Ruiz. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Rubén. Pues comenzamos con El País. Abascal en portada ataca a la Iglesia por defender a los inmigrantes. El líder de Vox sugiere que los obispos no critican al gobierno por las ayudas que reciben y por la pederastia. La conferencia episcopal criticó el veto a los musulmanes en Jumilla también. Ahora seguimos con la portada del Mundo, que dice que España necesita firmar 33 contratos por cada trabajador. La Seguridad Social ha sumado 475.623 afiliados en el último año, al tiempo que se han firmado cerca de 15,5 millones de contrataciones. Por otro lado, La Razón en primera plana, Estados Unidos frena los golpes contra el plan de Israel. Seguimos con el ABC, que dice que Leire Díaz también pidió al fiscal Estampa datos de anticorrupción.
Nos vamos a la prensa internacional. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, Ucrania y Europa se oponen a la propuesta de alto al fuego de Putin. El plan alternativo para poner fin a la guerra en Ucrania llega después de que Rusia exigiera importantes concesiones territoriales y Trump aceptará reunirse con Putin el 15 de agosto. También el Wall Street Journal habla de que el nuevo plan de guerra de Israel incluye combates en los campos de refugiados del centro de Gaza. El primer ministro de Israel reveló el objetivo previamente no revelado en medio de presiones internacionales y nacionales. En el Financial Times, Nvidia y AMD pagarán el 15% de los ingresos por venta de chips en China al gobierno de Estados Unidos. En el Washington Post hablan de que el FBI envía agentes a las calles de Washington DC mientras Trump considera llamar a la Guardia Nacional. En el New York Times, la orden de Trump contra los cárteles revive recuerdos amargos en América Latina. Una decisión que genera temores de que Estados Unidos pueda volver a un patrón de interferencia militar en la región que se remonta a la doctrina Monroe. En el New York Times también afirman que Trump afirma que la delincuencia en Washington DC está fuera de control. Volvemos a Europa. En Francia, Le Monde, los ucranianos esperan con escepticismo la cumbre del 15 de agosto entre Donald Trump y Vladimir Putin. En el Times, en Reino Unido, hablan de que la regulación nuclear del Reino Unido no es adecuada según una revisión del gobierno. Un sistema complejo y burocrático genera enormes retrasos y costos que disparan, según un informe provisional del Grupo de Trabajo sobre Energía Nuclear. Y terminamos en Alemania. El Frankfurter Allgemeine Rute dice: las conversaciones sobre los territorios ucranianos probablemente sean inevitables. Ante la reunión entre Trump y Putin, el secretario general de la OTAN, Rute, destaca también las realidades territoriales de Ucrania. Mientras tanto, Kiev advierte contra un intento de engaño por parte de Rusia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Comienza la semana con niveles bajos de tráfico. No obstante, con una M30 con desplazamientos mayoritariamente en sentido norte y un tramo lento en la parte este, el comprendido entre O'Donnell y Venta. Se van activando a estas horas los accesos también desde el extrarradio, aunque en general son bastante ligeros, más intensos todos los del sur y especialmente la entrada por la A42, algo ralentizada en estos momentos en la zona de Antonio López. En cuanto a los accesos a la Mente Central, activa la Avenida de la Memoria y por ello también la Plaza de Cristo Rey, Tea Bermúdez y José Abascal. En el sur destacamos con bastante movimiento el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este las entradas por O'Donnell y Avenida de América. En el interior, en la calle Joaquín Costa, también con bastante tráfico en sentido Castellana. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.